Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto volverlos a saludar de nuevo y en esta ocasión pues quiero compartir con ustedes algunas de las respuestas que he podido sacar de nuestro estudio del libro de congregación. A la vez espero pues que estas respuestas te puedan servir para que tengas una idea para comentar en tu congregación y en propias palabras. No sin antes, pues quería agradecer a todos los que ponen sus comentarios y las diferentes partes del lado donde nos escriben de toda la tierra, pues les enviamos un saludo a todos y estamos pendientes de sus comentarios. Ahora vamos a empezar entonces con nuestra preparación. Espero que te quedes también hasta el final de este estudio. Empezamos entonces con nuestra preparación del estudio del libro. Este video sí va a ser con los párrafos leídos. Y es un capítulo nuevo, capítulo número 9. Ya habíamos recién terminado el 8. El 9 dice: Dios no es parcial. Y la predicación llega a los incircuncisos. Vamos a ver entonces de qué se trata este tema. Y está basado el estudio de Hechos, capítulo 10, del 1, que vamos a empezar analizando en adelante. Entonces empezamos. El párrafo del 1 al 3, una sola pregunta, dice: ¿qué visión tuvo Pedro y por qué es importante saber lo que significa? Leamos entonces desde el párrafo número 1. Estamos en el otoño del año 36. Pedro siente el calor del sol mientras ora en la azotea o terraza de una casa cerca del mar, en la ciudad costera de Jope. Varios días hospedado allí, lo cual indica que hasta cierto punto no es una persona que se deja llevar por los prejuicios. ¿Por qué decimos eso? Porque es un hogar de un tal Simón que trabaja de curtidor, motivo por el que muchos judíos pues nunca se alojarían con él. No obstante, pues Pedro estaba a punto de aprender una lección esencial sobre la imparcialidad de Jehová. Mientras está orando, cae en un trance. El párrafo 2 es lo que dice, y tiene una visión que habría escandalizado pues a cualquier judío. Del cielo baja una especie de sábana y encima de ella hay animales que son impuros, según la ley. Entonces una voz le dice que los mate y se los coma. Pero Pedro se niega a responder: nunca he comido nada contaminado o impuro. La voz le repite 3 veces: deja de llamar contaminado a las cosas que Dios ha purificado. La visión lo deja desconcertado, pero no tuvo que esperar mucho para entenderla. Es importante comprender bien lo que significa esta visión, pues nos revela cómo ve Jehová a la gente. De hecho, si queremos dar un testimonio completo sobre el reino, es indispensable que tengamos el mismo punto de vista que él. Así pues, ¿qué profunda verdad nos enseña esta visión? Para saberlo, empecemos por examinar el contexto. Muy bien, entonces ya estamos listos con la lectura de los párrafos y ahora vamos a ver entonces qué nos dice la pregunta del párrafo. La que habíamos hecho al principio dice: ¿qué visión tuvo Pedro y por qué es importante saber lo que significa? La respuesta, tenemos 2 respuestas. La primera es que Pedro tuvo una visión en el que del cielo pues bajaba una especie de sábana con animales impuros según la ley judía, es decir, que no se los podían comer porque la ley había estado escrita desde el principio así. Y a pesar pues de la instrucción divina de matar y comer esos animales, era lo que le decía a Pedro. Pero Pedro pues se negó 3 veces, afirmando que nunca había comido algo impuro, aunque la voz le indicó pues que no llamara impuras las cosas que Dios había purificado. Esa es la visión. Veamos entonces ahora por qué es importante saber lo que significa. Bueno, esta visión es crucial porque revela la perspectiva de Dios sobre la gente y la importancia de no considerar a nadie como impuro o digno de recibir
el mensaje de salvación. La lección principal es que Dios no es parcial y que su amor y gracia se extiende a todas las personas, independientemente de su origen o condición. Ahora pasemos entonces al párrafo 4 al 5. ¿Quién era Cornelio y qué sucedió mientras oraba? Vamos a leer, dice el 5 y el 4, el 4 dice: Pedro no tenía ni idea de lo que había pasado el día anterior en la ciudad de Cesarea, a unos 50 kilómetros. Al norte de Jope, allí había un hombre devoto que también había tenido una visión de parte de Dios. Se trataba de Cornelio. Él era un centurión del ejército romano, que además pues era cabeza de familia ejemplar, ya que temía a Dios al igual que todos los de su casa. No era judío, ni prosélito, ni gentil, no estaba circuncidado tampoco, así que de todos modos pues él trataba con compasión a los judíos más necesitados y les daba ayuda material. Por otro lado, siempre le rogaba a Dios constantemente. En el párrafo 5 dice: en eso pues de las 3 de la tarde Cornelio estaba orando, cuando tuvo una visión en la que un ángel le dijo: tus oraciones y la ayuda que les das a los pobres han subido hasta Dios, y Él las recuerda. A continuación le indicó que enviara a unos hombres a buscar al apóstol Pedro, y Cornelio pues obedeció. Estaba a punto de escuchar el mensaje de la salvación y entrar así por una puerta que hasta entonces pues estado cerrada para los gentiles. Vámonos por las respuestas. Párrafo 4 al 5. ¿Quién era Cornelio y qué sucedió mientras oraba? Como hemos visto, Cornelio pues era del ejército romano. Y dice que era un hombre devoto que temía a Dios y trataba con compasión a los judíos necesitados. A pesar de no ser judío ni prosélito, Cornelio era un gentil que oraba constantemente y buscaba a Dios. Y mientras oraba, pues Cornelio tuvo la visión en la que un ángel le aseguraba que sus oraciones y la ayuda de los pobres pues había sido recordadas por Dios. Así que esta experiencia marcó el inicio de un importante encuentro entre Cornelio y el apóstol Pedro, que resultaría pues en la apertura de una nueva puerta para los gentiles en el plan de la salvación divina. Esa es la respuesta entonces del párrafo 4 y 5. Ahora pasemos a la siguiente sección. En los siguientes párrafos, la pregunta sería, párrafo 6 al 7. Cuente una experiencia que demuestre que Dios escuchaba las oraciones de quienes lo buscaban con sinceridad y que nos enseña este tipo de experiencia. Vamos entonces a leer lo que dice el párrafo 6 y 7. Y con esto pues terminaríamos los últimos párrafos. El párrafo 6 y 7, empezando del 6, dice lo siguiente: ¿escucha Dios las oraciones de quienes lo buscan con sinceridad? Sin lugar a dudas. Así le sucedió a una señora de Albania, cuando una hermana la visitó y le ofreció una atalaya con un artículo sobre la crianza de los hijos. La señora les explicó: no lo va a creer, pero acabo de pedirle a Dios que me ayude a educar a mis hijas. Tiene que haberlas enviado Él. Entonces, la señora dice, aquella mujer, y el resultado fue que aquella mujer y sus hijas, pues empezaron a estudiar la Biblia y más tarde el esposo también. Ahora veamos entonces lo que dice el párrafo número 7. ¿Es este un caso aislado? De ningún modo. Este tipo de experiencias se repiten por todo el mundo, demasiadas veces para ser una simple casualidad.
¿Qué nos enseña esto? Primero, Jehová contesta las oraciones de quienes lo buscan de todo corazón. Y segundo, que los ángeles nos guían en la predicación. Bueno, después de haber leído estos párrafos, entonces la pregunta del párrafo 6 y 7 dice: cuente una experiencia que demuestre que Dios escucha las oraciones de quienes lo buscan con sinceridad. Así que una experiencia que demuestra que Dios escucha las oraciones de quienes lo buscan con sinceridad, pues es la historia de una mujer de Albania. Cuando esta mujer pidió a Dios ayuda para educar a sus hijas, poco después recibió la visita de una hermana que le ofreció una revista con el artículo sobre crianzas de los hijos. Esta mujer percibió esta coincidencia como una respuesta directa a su oración y comenzó a estudiar la Biblia junto a sus hijas, lo que eventualmente llevó a la participación de su esposo en este estudio. Y ahora en la parte B dice que nos enseña este tipo de experiencias. La respuesta es que este tipo de experiencias nos enseña dos lecciones importantes. Primero, nos muestra que Jehová responde a las oraciones de aquellos que lo buscan con sinceridad, demostrando su amor y cuidado por cada individuo. Segundo, estas experiencias nos revelan que los ángeles también intervienen en la vida de las personas, guiándolas en su camino espiritual y en la predicación del mensaje divino. Y en un comentario pequeño, entonces, en resumen, pues estas experiencias nos invitan a confiar en la respuesta de Dios a nuestras oraciones y a reconocer su guía a través de sus mensajeros celestiales. Con esto, pues estamos ya terminando nuestro estudio del libro. Espero que estas ideas pues te puedan servir y ya pues nos estamos viendo ya para la última preparación, que sería busquemos perlas escondidas. Te espero también para este video.